Serenata a una perrita. El invierno es muy duro. La perrita se ha acatarrado, aunque a ella le gusta salir al jardín y corretear por él. Su mamá se lo ha prohibido, porque no quiere que coja más frío. Perrita sufre más por su encierro que por las molestias propias del catarro. Pero todos los argumentos que ha utilizado para convencer a su progenitora han sido inútiles. Impaciente y desesperada, vaga por su casa. Quiere entretenerse en algo, pero su mente está fija en las delicias que el jardín podría proporcionarle. Una honda tristeza se apodera de ella y pasa horas y horas asomada a la ventana. Cree que nadie piensa en ella. ¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? De pronto, algo llama su atención. Un personaje extravagante pasa delante de su ventana y la mira con gran detenimiento. Una sonrisa asoma a sus labios. El guiño de sus ojos parece decir a perrita: no es para tanto. Bonita, yo te contentaré. Dicho y hecho. Con un rápido movimiento, saca una guitarra muy bonita y se pone a tocar y a hacer cabriolas. Perrita que tiene los oídos taponados por el catarro, no oye nada, pero se divierte mucho con los saltos del simpático personaje. La serenata no tarda en acabarse. El hombre de la guitarra se aleja. Perrita ya no está triste. والآن سنعيد قراءة القصة مرة أخرى مع شرح أهم الكلمات والمصطلحات. القصة بعنوان Serenata a una perrita. El invierno es muy duro. الشتاء قاس جدا. perrita se ha acatarrado. وبريتا مرضت بالزكام. aunque a ella le gusta salir al jardín. مع ذلك تحب الخروج إلى الحديقة. corretear por él. وأن تحوم حولها أو تطوف حولها. Su mamá se lo ha prohibido. أمها قد منعتها porque no quiere que coja más frío لأنها لا تريدها أن تأخذ المزيد من البرد. Perrita sufre más por su encierro. Perrita عانت كثيرا من حبسها que por las molestias propias del catarro أكثر مما عانت من الزكام. Pero todos los argumentos que ha utilizado لكن كل الحجج التي استعملتها para convencer a su progenitora لإقناع صاحبتها ha sido inútiles. كانوا بدون منفعة. Impaciente, نفد الصبر. desesperada, يائسة. vaga por su casa. تائهة حول المنزل. quiere entretenerse en algo. تريد الترفيه في شيء ما. pero su mente está fija en las delicias que el jardín podría proporcionarle. لكن عقلها ثابت في أن
حلاوة الحديقة هي التي يمكن أن تناسبها. Una honda tristeza se apodera de ella. حزن عميق خيم عليها. Y pasa horas y horas asomada a la ventana. وقضت ساعات وساعات واقفة على الشرفة. Creyé que nadie piensa en ella. ظنت على أن لا أحد سيفكر فيها. Cuánto tiempo va a durar؟ تساءلت وقالت: كم من الوقت سوف تستغرق هذه الحالة؟ Cuánto tiempo va a durar esta situación؟ De pronto algo llama su atención. وفجأة شيء ما لفت انتباهها. Un personaje extravagante. شخص غريب الأطوار. Pasa delante de su ventana. مر من أمام شرفتها. Y la mira. ورأتها con gran detenimiento. بكل انتباه. Una sonrisa asoma a sus labios. El guiño de sus ojos. الضحكة ظاهرة على شفتيها وعينيها ترفرفان. Parece decir a Perrita. قالت لبريتا: no es para tanto. لا يهم. Bonita جميلة. yo te contentaré. أنا سأفرحك أو أنا سأسعدك. dicho hecho. قولا وفعلا. con un rápido movimiento. بحركة سريعة. saca una guitarra muy bonita. أخذ جيتارة جميلة جدا. y se pone a tocar. وبدأ العزف. y hacer cabriolas. والقفز. perrita que tiene los oídos taponados. perrita التي لديها المسامع مسدودة. por el catarro بسبب الزكام. no oye nada لا تسمع أي شيء. pero se divierte mucho con los saltos del simpático personaje. لكن تتمتع كثيرا بقفزات الشخص الظريف. La serenata no tarda en acabarse. serenata لم تتأخر في الانتهاء. el hombre de la guitarra se aleja. ورجل الجيتارة ابتعد. perrita ya no está triste. perrita الآن ليست حزينة. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه القصة والطريقة التي أعددتها بها. أي اقتراح أو أي استفسار مرحبا. إذا أعجبتكم هذه الطريقة سأواصل العمل هكذا، لأن لدي العديد من القصص. إذا لديكم أفكار أخرى أو آراء أخرى مرحبا بها. لا تنسوا أن تكتبوا لي تعليقا لأواصل هذه الطريقة. إلى اللقاء.